Continuamos en paneo semanal por esta Sol 106.5 FM, también en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5, así como en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal. Entonces, vamos para el patio, señores. Hay que hablar del tema de aquí. Esta semana, José, mencionaste ahorita, llegó el proyecto de ley para reformar la jurisdicción administrativa. Sí, Iniciativa del Poder Ejecutivo. Yo creo que quiero que los oyentes entiendan qué es eso, de qué que se trata eso. Porque cuando oímos la jurisdicción contenciosa administrativa o lo contencioso administrativo, no necesariamente la gente recuerdo entiende. Recuerdo una ocasión que nos pusieron una tarea de ir a la universidad, no sé, no se acuerda de eso. Y fuimos a averiguar lo que era averiguar lo que era la jurisdicción contenciosa administrativa con nuestro cuadernito ahí, dice, y le preguntamos a una secretaria, dice, no, a un erudito empleado público de ese momento, dice, bueno, y recurso ante la jurisdicción contenciosa administrativa no es. Sí. Para ahí fue que empezó. Sí, recuerdo que el profesor nuestro de Derecho Administrativo fue Orlando Jorge Mera. Sí, en paz descanse. Que en paz descanse. ¿Qué es eso? Y realmente nos enseñó un modelo, digamos, de justicia, de jurisdicción contenciosa administrativa que ha sufrido importantes transformaciones, sobre todo a raíz de la Constitución del año 2010. Y el reconocimiento a nivel constitucional de una jurisdicción que es la encargada de tutelar los derechos a nivel jurisdiccional, los derechos de los ciudadanos ante los actos o omisiones de la administración. Que decíamos ahorita que es un ente poderoso, ¿verdad?, en el marco de un Estado social y democrático de derecho, ¿no? Imagínate cuando surgió en el siglo XVIII a raíz de la transición del absolutismo monárquico a el régimen republicano. Había la necesidad de controlar a la administración. Primero, para que no transgrediera o se abstuviera, ¿verdad?, de transgredir ese espacio, ¿no?, de libertades fundamentales que antes se garantizaban de manera vertical, es decir, el Estado debía respetar las libertades que se les reconocían a los ciudadanos, y ahora, en el nuevo Estado social y democrático de derecho, garantizar ciertos derechos prestacionales que el Estado debe suplir de manera mínima a los ciudadanos, y en adición, evidentemente, respetar lo que eran esas libertades públicas. Entonces, esta jurisdicción, que fue creada en el año 1942 por primera vez, digamos de manera con fundamento constitucional, se produce una ley en el año 1947, que es la ley 1494, que crea e instituye la jurisdicción contenciosa administrativa. Primero en manos de un tribunal superior que era designado por el Poder Ejecutivo, lo cual evidencia un problema de dependencia, digamos. A designar tu propio controlador. Es decir, ¿cómo voy a controlar al Ejecutivo, que es el poder del Estado, el que debe defender a la ciudadanía, donde se desarrolla la actividad administrativa, a pesar de que también otros poderes y órganos constitucionales tienen actividad administrativa, naturalmente, de por sí, pero como si yo voy a controlar al Ejecutivo si él es el que me está designando? Entonces, ese es el primer problema que tuvo esta legislación. Luego se pasó esas funciones a la Cámara de Cuentas en el año 1952 con una reforma de la Ley 1494 que operaba en funciones jurisdiccionales
como Tribunal Contencioso Administrativo. Y posteriormente, en el año 2007, pues se creó el Tribunal Superior Administrativo como una jurisdicción de carácter nacional. Ya en la Constitución de 2010 se le dio rango constitucional a esa configuración. Sí, y se crearon los tribunales administrativos. Es decir, la idea establecida en la Constitución es un Tribunal Superior Administrativo y tribunales administrativos en el territorio. Regionales. Sí. Sí, porque se crea una jurisdicción. O sea, es un sistema de tribunales. Porque el problema actual de la jurisdicción actual o de la configuración actual del Tribunal Superior Administrativo, en una buena medida, es que hay un cúmulo de trabajo, de expedientes, porque ahí llega todas las reclamaciones. Si cada vez que un funcionario todos los diferendos, todos los conflictos contractuales, tema de compra, tema de cada vez que se produce una decisión de un funcionario contrario a lo que el ciudadano tiene, prestaciones laborables van al tribunal laboral. No, de la administración. Pero, por ejemplo, el retiro de un policía. Lo que está en la ley de función pública van al TSA. La 4108, los que tienen régimen del Código Laboral. Exacto, correcto. Ajá. Aunque en la nueva legislación lo que se propone es que la materia laboral... Que vayan todos. Al tribunal, al fuero laboral. Claro, porque ese es juez natural. Además, la función pública ya está regida por los convenios de la OIT. Entonces, tiene que ir al mismo tribunal. Sí, pero ustedes son abogados y nuestra audiencia no. Lo que yo quiero entender primero... Cuando usted tiene un caso de que un funcionario del gobierno, oficial o una institución centralizada y descentralizada, ¿verdad? Sí. Alguien toma una decisión contraria a sus intereses o que usted no está de acuerdo. O a la ley. Presumiblemente a la ley, porque eso lo va a determinar el mismo juez. Usted hace una instancia a ese tribunal. Todo presuntamente, porque incluso la transgresión que tú señalas o la violación, aunque sea flagrante, tiene que ser demostrada. Ahora, tiene que... No, porque hay unos principios, que garantizan el funcionamiento del Estado, que es la presunción de buena fe de los actos, la presunción de legalidad de los actos administrativos. Sí, pero cuando usted se siente agredido por una situación, agraviado, usted va donde un fiscal y el fiscal le pone... Espérese, yo estoy diciendo en el caso común, que la gente conoce, va donde el fiscal y el fiscal le opera y le pone una denuncia, una cosa, y eso llega en algún momento a juicio de fondo, etcétera. En el caso del Tribunal Contencioso Administrativo, como una persona, como un ciudadano, eleva una instancia a ese Tribunal Contencioso Administrativo. Contrata a un abogado, el abogado instrumenta un caso y lo presenta al juez directamente. No hay un fiscal, no hay un proceso. El fiscal en este caso defiende al Estado. Interviene. Es el procurador contencioso administrativo y tributario que representa al Estado. En contra del denunciante. Ministerio Público. No. Es que tú estás demandando al Estado. Es decir, y en este caso, el abogado del Estado la función del procurador contencioso administrativo no es la función del Ministerio Público que persigue, la violación, ¿verdad?, de ese derecho, de esa ley. En materia penal. No, de la legislación penal. La persecución penal, dirige la persecución penal y la política criminal. En este caso, el procurador contencioso tributario y administrativo es el abogado del Estado. Es decir, es el que representa al Estado o a las instituciones públicas o a la Dirección General de Impuesto Interno en materia tributaria en contra de las pretensiones de los ciudadanos que se realizan ante el Tribunal Superior Administrativo. Naturalmente, lo que busca este principio que hoy se llama de juridicidad, no solo legalidad, porque el principio de legalidad, que está dispuesto también en la Constitución de la República, es que todos los actos de la administración tienen que estar sujetos a la ley, al reglamento, a la Constitución y al bloque de constitucionalidad. Aquí es que se habla del principio de juridicidad.
y si no, son nulos de pleno derecho. Y al ser nulos de pleno derecho, porque en virtud del artículo 6 serían contrarios a la Constitución y a todo el imperio, ¿no?, de la ley que deriva de la Constitución, pues entonces carecen de eficacia. Entonces, es lo que busca la jurisdicción contenciosa administrativa, garantizar ese principio de legalidad, que se cumpla ese principio de legalidad, de juridicidad. Y el ciudadano tiene acciones que puede desarrollar en contra de la administración, ya sea por una vulneración de sus derechos fundamentales, por la violación de compromisos contractuales, por omisiones que la administración produzca, que impliquen violación de derechos o generen daño, porque la administración también tiene responsabilidad patrimonial a favor de los ciudadanos, o también responsabilidad interadministrativa, porque se puede dar el caso de que entes de la misma administración generen acciones en contra de otros entes. Como lo hemos visto. Sí, lo hemos visto. Por ejemplo, bueno, el caso más reciente, el Ministerio de Educación en contra de la Dirección de Compras y Contrataciones. De hecho, el Tribunal Superior Administrativo falló a favor de la Dirección de Compras y Contrataciones en una sentencia reciente. Entonces, es muy importante, digamos, el funcionamiento de esta jurisdicción y la modernización de esta jurisdicción, y además la eficientización de la actividad de la jurisdicción contenciosa administrativa, que es lo que se busca con este proyecto de ley que se sometió a través del Senado de la República, que vamos a conocer en el Congreso Nacional, que yo, que soy un senador de la oposición, reconozco la importancia y la necesidad de que esta legislación se apruebe. Felicito al Poder Ejecutivo por haber tomado la iniciativa, porque hacía tiempo que se necesitaba esta legislación. Son de las leyes postconstitucionales, es decir, que parten de la reserva de ley que establece la Constitución para la organización de esta jurisdicción, que está incorporada en los artículos 138, 139 de la Constitución de la República. Pensamos que debe ser conocida, en los tiempos, ¿verdad?, que tradicionalmente el Congreso, ¿verdad?, no es muy eficiente en eso de los tiempos, bueno, pero yo pienso que se le debe dar prioridad. Eso debe ser sometido. Se le debe dar prioridad porque la tutela de los derechos de los ciudadanos frente a una entidad que por su naturaleza es de características exorbitantes, es decir, tiene un poder, no estamos a nivel de igualdad el ciudadano frente a la administración, es decir, el poder que tiene la administración frente al ciudadano es muy superior, o frente a los administrados, ya sean incluso instituciones privadas. Entonces es muy importante garantizarle la tutela judicial efectiva. O sea, siempre hay que hacer énfasis en el elemento efectiva, es decir, real. A tiempo, que pueda acceder a la justicia. Por ejemplo, si un ciudadano es suplidor de una de las empresas del Estado, se produce una licitación, y esa licitación el funcionario de turno o la persona encargada lo adjudica fuera de los lineamientos de esa misma licitación, favorece a otra persona de manera ilegal porque el otro no cumple con las condiciones o no cumple con los requisitos, usted cumple y el otro a quien le adjudican no cumplía. Entonces, eso es un recurso pasible para ir al Tribunal Superior Administrativo. Por supuesto, esa es la jurisdicción competente. Esa es la jurisdicción. Aunque la ley de compra establece un mecanismo interno, un recurso administrativo interno, antes incluso primero tiene que ir al recurso de la... No necesariamente. El recurso jurisdiccional es constitucional, es de ley. El recurso administrativo es opcional. Es decir, tú puedes agotar la vía administrativa. Lo que, por ejemplo... para que la gente sepa, lo que hizo, por ejemplo, la magistrada Jenny Berenice ante la Procuradora General de la República, cuando la Procuradora le envía una instrucción particular
ella pide una reconsideración. En uso de un recurso administrativo, ella pide una reconsideración. Entonces, sí, claro, la magistrada entonces reconsidera o reafirma su instrucción o varía la revoca. La varía. Luego, un árbitro intermedio. Claro, luego es la oportunidad que la administración revise internamente. Luego en algunos casos, si hay un ente jerárquico superior, entonces hay un recurso jerárquico que se pudiese agotar. Sin embargo, eso no exime luego de agotado el recurso administrativo, entonces acudir a la vía jurisdiccional. En materia de impuestos, la DGI, hay que agotar el proceso interno primero, antes de ir al Tribunal Superior Administrativo. E incluso en materia administrativa, el recurso administrativo es opcional. Es decir, usted pudiese no agotar la reconsideración y el jerárquico, contrario a lo que antes, como funcionaba antes. Esto viene a partir de la ley 1307, que modificó ese prerequisito. Antes se exigía el agotamiento de la vía administrativa previo al acceso a la jurisdicción superior o jurisdiccional, el Tribunal Superior Administrativo, y ya eso a partir del año 2007 pues se varió y no es un requisito indispensable, se puede hacer, pero no es un requisito indispensable el agotamiento de la vía administrativa. A los abogados les encanta, porque los abogados cobran mucho por instancia, es decir, entonces tienen 2 instancias más, la reconsideración y tendrían luego el recurso jerárquico, entonces después al Tribunal Superior Administrativo, entonces cuando viene la sentencia, entonces casación y luego revisión en materia constitucional y ya tienen 5 instancias de facturando. Esa decisión, ahora me quedan 3 ya. Esa decisión es final de ese tribunal. No tiene el rango de corte de apelación. O sea, es como si fuera una sentencia en apelación y solo es susceptible de ser recurrida en casación. Y en revisión constitucional. En revisión constitucional, si fuere en menester. Entonces, pero es como decía José. Ya el sábado próximo con el maestro Víctor Hernández Mendible. Le dimos ese preview ahí, un choque de guantes. Sí, vamos digamos a establecer más, con mayor rigor académico, además con una autoridad como es él, todo este tema. Él ha sido de los que han colaborado, ¿verdad? Han asesorado, de los consultores que han trabajado no solo en la legislación que se está sometiendo ahora en el Congreso, sino trabajó en la ley 1307 y en otras legislaciones, Ley General de Telecomunicaciones, conoce la 107.13. La 107.13, claro, que es la ley que regula la relación de los ciudadanos con la administración y regula el procedimiento administrativo y el sancionador administrativo. Y realmente, vuelvo y reitero, inicialmente lo pensábamos que lo íbamos a tener hoy, no se pudo, pero el sábado próximo estará con nosotros Víctor Hernández Mendible y será un plato fuerte y es un privilegio para este programa que él haya aceptado la invitación, porque es un catedrático y académico de reconocimiento iberoamericano. Estará acompañando. Yo no digo mundial, Colombia, pero por lo menos iberoamericano. Él vive en Colombia y estaremos enlazándonos a través de Zoom para esa entrevista interesantísima que tendremos el próximo sábado. Bueno, ya con eso llegamos al final de Paneo Semanal. Lo de hoy fue un verdadero paneo. Sí. Fuimos medio mundo, nos faltó Asia, que es lo que le gusta a Luis Polanco, pero bueno, tiene que quedarse alguien afuera. Nada más son 2 horas. Bueno, agradecer a nuestros teleoyentes su sintonía y pedirles que con el favor de Dios nos acompañen el próximo sábado en otra edición de Paneo Semanal. Hasta entonces.